Buenos días, que el Señor les bendiga. Los que nos visitan por primera vez sean muy bienvenidos, siéntanse en casa, como familia, en confianza. Ya uno de nuestros enfoques como iglesia es poder, ¿no es cierto?, hacerles sentir como familia y que somos todos hermanos y nadie, ¿no es cierto?, por que sea primera o segunda vez que nos visite, queremos que se sienta distinto a esa verdad. Como dijo Josías, estamos estudiando el libro de Josué, estamos en el mensaje número 14, es decir, 3 meses y medio, ¿no es cierto?, hemos estado estudiando, profundizando en este libro, en esta preciosa serie bíblica, y el título es, ¿no es cierto?, Llamados para conquistar. Uno de los desafíos que yo como pastor tengo, ¿no es cierto?, es cuidarme que al momento de poder exponer, enseñar, predicar, no presentar un evangelio romántico, amoroso, que solo promete prosperidad y que solo promete caminos, ¿no es cierto?, de rosas y perfumes sin problemas. Lamentablemente tengo que decirte que ese no es el mensaje, ¿no es cierto?, que en esta iglesia generalmente predicamos. El evangelio se trata, ¿no es cierto?, de confrontar, se trata de llamar, se trata de abrazar. Y también en los momentos difíciles, en los momentos duros, este mismo evangelio, ¿no es cierto?, también nos ayuda, nos fortalece, nos llena de su espíritu para seguir adelante. Y creo yo que creer, avanzar y conquistar se trata de esto. Creo que Dios está llamando a esta iglesia a conquistar una vida, una estabilidad espiritual en el área de los matrimonios, vida personal, familia, hijos, finanzas. Cualquiera que sea tu contexto, Dios te está llamando a conquistar, Dios te está llamando a creer, Dios te está llamando a avanzar, avanzar, avanzar en su reino. Y el título de nuestro mensaje para hoy es El reposo de la redención. Vamos a estar estudiando el capítulo 21 de Josué. Ojalá todos puedan tener una pequeña hoja de aplicación para que podamos, ¿no es cierto?, profundizar más en nuestro mensaje. Estoy un poco complicado de mi garganta, así que si de repente me escuchan toser o algo por el estilo, me disculpo por eso. Mensaje 14, el reposo de la redención. Acompáñenme por favor al capítulo 21 de Josué. Allí abran sus Biblias. Si tienen su Biblia en su celular, pues vaya a su celular, a la aplicación, y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo y después vamos a leer los últimos 3 capítulos del capítulo. Vamos a leer 6 versículos en total. Los primeros 3 dicen: los jefes, 21, 1, 2 y 3, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Solo voy a leer estos 3 versículos porque desde el versículo 4 hasta el versículo 42 tenemos una larga lista de todas las ciudades que se le entregaron a los levitas, por lo tanto no lo vamos a leer. Pero es importante que comprendamos, como buenos estudiosos de la palabra de Dios, que en los primeros versículos del capítulo 21, los levitas no tenían tierra. Se les había dado herencia a todas las tribus, pero a los levitas no, porque la herencia de los levitas era ministrar en el en el templo, ministrar, ¿no es cierto?, en el tabernáculo, y ellos vivían, ¿no es cierto?, de los diezmos, las ofrendas, los regalos, ¿no es cierto?, que el pueblo les daba ahí. Entonces, por lo tanto, de alguna manera no tenían o no se les fue dada herencia, sino que esa era su herencia, ministrar por 1521 años. Desde Moisés hasta Cristo tenemos 1521 años, y durante 1521 años su herencia fue ministrar, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Por lo tanto, hay algunos versículos que dicen: la herencia de los levitas es Dios, o fue Dios. Pero los levitas también tenían ganados, también tenían animales, también tenían donde los vamos a tener si no tengo tierra. Y por eso, disculpen, se acercaron, ¿no es cierto?, aquí a los ancianos de Israel, les dijeron: dennos ciudades.
No es tierra para vivir, por lo menos para guardar y tener, pastear nuestros animales. Y bueno, esa es toda la lista que tenemos, ¿no es cierto?, desde el versículo 4 hasta el versículo 42 de todas las ciudades que se le fueron entregadas a los levitas. Dejemos eso a un lado y vayamos ahora a los últimos 3 versículos del capítulo 21. ¿Ya? Y vamos a leer e interpretar y aplicar texto por texto estos 3 últimos. Versículo 43 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Ya? Ese es el primer versículo de los últimos 3 que vamos a leer, el 43. ¿Saben? Para el capítulo 21 de Josué, la tierra ya se había dado. La tierra ya se había repartido. Desde el capítulo 1, pongan atención a esto, creo que en cada mensaje lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo desde el capítulo 1 al 5, el pueblo se prepara para entrar a la tierra prometida cruzando el Jordán. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, 6 capítulos de guerras. Guerras, conquista, guerra, conquista. Y desde el 12 hasta el 22, o 13 al 22, se reparte la tierra. Entonces, por eso el versículo o el capítulo 43 termina diciendo que Dios ya entregó la herencia. Eso es lo que dice, aquí lo tenemos en la pantalla. De esta manera dio Jehová a Israel toda la herencia que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Quiero mencionar 3 beneficios de que Israel tuvo al recibir esta tierra. El primero es: un espíritu errante se había terminado. El espíritu nómada, el espíritu errante, el espíritu gitano, el espíritu que va de aquí para allá, que no se asienta, que va, que se mueve. El moverse de aquí para allá, la fatigosa tarea de levantar la tienda cada cierto tiempo en el desierto y moverse para otro lugar, y moverse para otro lugar, y moverse para otro lugar, ya se había terminado. 400 años estuvieron ellos en Egipto, no tuvieron casa propia, no tuvieron lugar propio. 40 años estuvieron en el desierto, no tuvieron lugar propio, siempre tuvieron que andarse moviendo. Yo mostré un mapa en los domingos anteriores por toda la ruta donde ellos anduvieron vagando en el desierto. No tuvieron casa, no tuvieron lugar propio. Y aquí, en el capítulo 21, finalmente tenían su tierra propia. Y el primer beneficio para el pueblo de Dios de recibir tierra es que el espíritu errante se había terminado. Segundo punto, discúlpenme. Segundo punto, sentido de propiedad. Esto es mío y nadie me va a sacar de aquí. Esto es mío, me pertenece, Dios me lo dio y ya no tengo que moverme de lugar en lugar. Y eso significa estabilidad espiritual sobre todas las cosas. No voy a hablar de materialismo, espiritual. Estaban espiritualmente estables en esa tierra. Sentido de propiedad es igual a una estabilidad espiritual. Saber que en esta tierra que Dios me dio, mi familia va a vivir aquí, los hijos de mis hijos van a vivir aquí. Saber que vamos a servir al Señor en este lugar, que no nos vamos a tener que ir de un lugar para el otro. Saber que en esta tierra que Dios nos dio, aquí vamos a vivir, aquí vamos a echar fruto, aquí vamos a... Eso es estabilidad. Tercer punto es plenitud. Plenitud. Gozar de la tierra, comer del fruto de ella, sembrar lo que sea, trigo, cebada, maíz, hortalizas, árboles frutales, uvas, viñedos, tener ganado, lo que sea, comer del fruto de la tierra, comer del fruto de la tierra propia. Eso es plenitud, pero esa plenitud la da Dios. Dios la dio, Dios dio, nadie más. Y eso es plenitud. Espíritu errante se había terminado, sentido de propiedad había llegado y también plenitud, gozar de la tierra, comer del fruto de ella, caminar con libertad sobre tu tierra propia y poder contemplarla
Contemplarlo. Esto es lo que tenemos en el versículo 43, cuando dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Súper. Hasta aquí todo bien. Vemos el carácter de Dios, vemos el carácter de un Dios tan bueno, tan benevolente, tan amoroso, que ama, que instruye, que también disciplina con su vara, pero vemos a un Dios bueno. Versículo 44. Versículo 44, y aquí es donde nosotros estamos entrando al tema. Aquí recién en el versículo 44 vamos a entrar en materia, y esto es lo que tiene que ver nuestro título: el reposo de la redención. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que él había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Miren, el versículo dice: y Jehová les dio reposo. Bueno, 400 años vivieron en Egipto, lo acabo de mencionar, no tuvieron reposo. 40 años caminaron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, no tuvieron reposo. 30 años cubre el libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, y tampoco tuvieron reposo, sino fue hasta el verdadero final. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia que el pueblo de Dios no reposó, no reposó. Más adelante también, como dice la Escritura, para el pueblo judío en el Nuevo Testamento, cuando el Mesías viene, ellos lo rechazaron, y por lo tanto el pueblo judío no entró en el reposo de Dios. Y finalmente, eso fue el último ejemplo que puse en el Nuevo Testamento, pero finalmente, después de 400 años, después de 40 años, después de 30 años, llegamos al versículo 44 y Dios dio reposo. Dura tarea le tocó a Josué, dirigir a un pueblo. Más dura todavía fue la tarea de Moisés, 600,000 porfiados en el desierto. Digo porfiados porque el pueblo fue porfiado. Y es fácil decir: no, Israel es un espejo para que nosotros nos identifiquemos. Que no hay mucha diferencia entre Israel y nosotros. Es fácil decir Israel, pero la historia de Israel en la Biblia está escrita para que yo me refleje y para que aprenda de los errores de ellos. Versículo 45. Quiero pedirte, Felipe, si puedes poner el afiche que hemos usado durante estos 3 meses, por favor, porque finalmente, después de 3 meses y medio, hemos llegado a ese versículo que durante todo este tiempo han visto allí, 21:45. Tuvieron que pasar 14 semanas, 14 domingos para llegar a este versículo que dice: no faltó palabra de Jehová. Perdón, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. ¡Qué Dios más fiel! ¡Qué Dios más bueno! Y lo que vemos aquí, cuando vemos este versículo que dice que Dios que cumplió, caemos en la ecuación de los atributos de Dios. Y hay un atributo de Dios que se llama la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. ¿Y qué significa inmutable? Significa que Dios no cambia. Dios no cambia, nunca. Y si Él no cambia, no cambian sus promesas, no cambian sus pactos, no cambia su ley, no cambian sus estatutos, sus preceptos, sus leyes y sus normas. Dios no cambia, Dios es el mismo, ha sido el mismo desde antes de la creación del mundo, durante la creación del mundo y ahora también. Dios no cambia. Y como Él no cambia, la promesa se cumplió cuando aquí dice: no faltó nada. Todo lo que Dios dijo, lo hizo. Todo lo que Dios prometió, lo cumplió. Todo lo que Dios hace, lo cumple.
Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Hay promesas de Dios para nosotros. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Hay promesas de Dios para nuestras vidas que si están allí, no se van a mover. Lo que pasa es que hay que esperar el tiempo de Dios y eso es lo complicado. Eso es lo difícil. Pero el versículo 45 nos dice de que Dios no cambia y Él es inmutable. Inmutable. Bien, ahora volvamos al capítulo 44 y quiero que nos quedemos allí. No nos movamos de ahí. Ya, o sea, vamos a movernos en unos otros versículos, pero nos vamos a quedar ahí. Vamos a volver a ese versículo otra vez. O sea, vamos a ir al 44, vamos después a ir a otros versículos, pero vamos a regresar igual. Por eso digo, no nos vamos a mover. Dice, y Jehová les dio reposo. Reposo. Ahora, primera pregunta de aplicación en sus hojas. Dice, ¿cuántos años? Ya, yo le puse años por contextualizar, pero ¿cuánto tiempo usted ha vivido sin reposo? Primera pregunta, ¿cuántos años tú has vivido sin saber reposar, sin poder descansar, sin poder quitarte de encima estos 3 puntos, ese espíritu errante, ese sentido de propiedad, ese sentido de plenitud que a Israel se le dio? ¿Lo tienes? Está en ti. El moverte de lugar en lugar, el empezar algo y no terminarlo, el no sentirte lleno, pleno con lo que haces, donde estás, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Espiritualmente hablando, cuéntale a Dios, ¿cuánto tiempo has vivido sin reposar o sin saber poder reposar? Valga la redundancia, esta es una pregunta muy amplia, muy profunda. Escribe, ¿cuánto tiempo ha sido eso? ¿Cuánto tiempo de ese problema? ¿Cuánto tiempo de esa lucha? ¿Cuánto tiempo has vivido sin reposar? Vayamos a Hebreos capítulo 4, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y el autor de Hebreos nos va a poner un ejemplo y va a usar un ejemplo al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, que no pudieron entrar en el reposo. Nos va a hablar del reposo, capítulo 4 de Hebreos. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Hasta allí, hasta el versículo 10. El autor de Hebreos está poniendo el ejemplo de Josué, en el que estamos en el capítulo 21, diciendo de que Josué ayudó al pueblo a entrar al reposo de Dios, pero hubieron algunos que no entraron por su desobediencia. Y está poniendo también el ejemplo de Moisés, que cuando caminó con el pueblo de Dios por el desierto, juró Dios, ¿no es cierto?, en su ira, de que esa generación que salió de Egipto no entraría en el reposo de la tierra prometida, y esa generación murió en el desierto, anduvo dando vueltas, y ese fue el castigo de Dios para no entrar
a la tierra prometida. De hecho, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. La vio, la visualizó, pero no entró. Y el punto aquí es la desobediencia. Y por eso esto nos lleva a la segunda pregunta de aplicación. Identifique las piedras de tropiezo que le impiden entrar en el reposo de Cristo. Y una vez que identifique estos obstáculos, renuncie a ellos y déjelos en el altar del Señor. Yo quiero que nos tomemos unos segundos, cerremos nuestros ojos, meditemos, pensemos, hagamos un análisis de conciencia, un análisis en nuestro mundo interior e identifiquemos qué es lo que nos impide entrar en este reposo de Cristo, en este reposo de la cruz, espiritualmente hablando, y bueno, manifestado también en lo físico. Señor, queremos hacer una oración en medio de la predicación y queremos dejar en tu altar, por medio de nuestra fe, los obstáculos que nos impiden entrar en tu reposo. Los obstáculos que nos impiden encontrar ese pasto verde, esas tranquilas aguas, ese yugo liviano y ligero. ¿Qué es? ¿Dónde está? Llévame hacia Él. Y quiero dejar en el altar hoy día, por medio de mi fe, por medio de mi corazón necesitado, lo que me impide entrar en tu reposo. Para Israel fue la desobediencia, para Israel fue la rebelión. ¿Qué es lo que me impide, Señor, entrar en tu reposo? ¿Qué es? Si lo has identificado, entrégaselo al Señor y que Él alivie tu carga. Amén y amén. Para entrar en conclusión de nuestro mensaje, es importante que usted entienda que hay cargas que son voluntarias, hay cargas que son necesarias, hay cargas que no son necesarias, hay cargas que no te pertenecen, hay cargas que sí te pertenecen. Hay tanto en la vida, ¿no es cierto?, que a veces vamos cargados, pero a veces tienes que tú aprender a vivir cuáles son tus cargas. Ser padre es una carga para mí. Ser esposo es una carga en el sentido no malo, sino que es una responsabilidad. Entonces, esas son responsabilidades que me pertenecen, son cargas que me pertenecen. Es bíblico. Pero hay otras cargas que no me pertenecen, que no tengo por qué yo cargarlas conmigo. Y no necesito tampoco yo poner esas cargas conmigo. Tú sabes tu contexto, tú sabes tu estilo de vida y tú identificarás qué es lo que sí, qué es lo que no. Y mi ánimo es para ti que tú aprendas a vivir y a caminar con las cargas que sí te pertenecen, con las responsabilidades que sí te pertenecen, las que no son tuyas, las que no te pertenecen o las que no son necesarias o lo que no te ayuda. No camines con esas cargas. No camines con esas cargas, porque estamos hablando del reposo, estamos hablando, ¿no es cierto?, en el versículo 10, y quiero volver a repetirlo, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Es decir, nuestra relación con Dios personal no es basada en obras. Son importantes las obras, pero es una relación basada en fe, en gracia, en que yo no tengo que hacer nada más o menos para que Dios me ame. Es mi salvación en el reposo, es por gracia, es por fe. Dios me ama tal como soy, y a veces Dios no necesita nuestras obras. Dios necesita un corazón arrepentido, Dios necesita un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que ha perdonado. Eso vale más que las obras. Eso vale más que cualquier obra que yo le pueda entregar al Señor. Puedo ir, dar dinero a los pobres, ser bueno, benevolente, bueno, amable, pero ¿qué pasa si no tengo un corazón limpio?
¿Qué pasa si no tengo un corazón arrepentido? Entonces Dios no necesita nuestras obras. Dios quiere un corazón alineado con su verdad, alineado con su corazón de Él, un corazón limpio, puro y santo, quebrantado, que reconoce a Dios en todos sus caminos. Tenemos una gran promesa en Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Otras versiones dice reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Qué tremenda promesa. ¿Saben? En los momentos de presión en mi vida, yo he tenido que ir a la soledad, a donde me encuentro con Dios, y he tenido que descansar en esta promesa. He tenido que descansar en estos versículos. He tenido que dejar allí mi yugo pesado y tomar el de Él. Y aprender a reposar. Y aprender a identificar cuáles son las cargas que sí me corresponden a mí y las que no me corresponden a mí. Y Dios hoy en día llama a su iglesia, a su pueblo, a que venga a Él y encuentren su descanso en Él. A que vengan a Él y encuentren su reposo en Él. Porque la iglesia está cargada. La iglesia necesita reposar. La iglesia necesita descansar en Dios. Como Israel descansó finalmente en la tierra prometida. Pero anduvieron ellos, los anteriores, vagando en su corazón, y por eso no entraron en la tierra prometida. Y eso nos lleva a la tercera pregunta de nuestra hoja de aplicación, que dice: ¿anda usted vagando en su corazón? Para esta pregunta es el versículo 11, el versículo 11 de Hebreos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el semejante ejemplo de desobediencia? La generación del Antiguo Testamento, que el autor de Hebreos la pone como semejante ejemplo de porfía y de desobediencia, de no entrar a la tierra prometida. Entonces aquí él llama a la audiencia, el autor de Hebreos llama a sus lectores a que obedezcan al Señor, a que se sometan a Él y a que procuren buscar su reposo, para que no sea que ellos también sean puestos como ejemplo de desobediencia. Así que, hermanos, ¿anda usted vagando en su corazón? No va a entrar al reposo de Dios si usted vaga y vaga de aquí para allá en su vida, en su mundo interior, que no encuentro aquí, que hay. Eche raíces en un lugar, busque este reposo del Señor y descanse en Él. Descanse en Él, descanse en Él. Volvamos al capítulo 21 de Josué, en el versículo 44, ya para ir buscando nuestro final, nuestro cierre. Dice que y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que Él había prometido. Cuarto punto. Dice: haga un compromiso con Dios hoy de entrar y permanecer en el reposo de su redención. Cuando hablamos de reposo, es en el reposo de que Dios ha redimido tu vida, Dios ha redimido mi vida, mi corazón, mi pasado, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo ha sido redimido por Dios, mis hijos, mi familia, mi hogar, mi ministerio, todo es redención. Entonces, en el reposo de la redención es en el que Dios quiere que tú entres. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a hacer un compromiso con Dios hoy de entrar y permanecer en este reposo de su redención. Pongámonos de pie, tengamos un tiempo para orar, tengamos un tiempo para hacer un compromiso con el Señor. Y si usted no está preparado para hacer un compromiso con el Señor, está bien, no se preocupe, pero entregue su carga, entregue su mochila pesada en el Señor y entre en su reposo por medio de Cristo, por medio de la gracia, por medio del sacrificio.
entre en la gracia del reposo de Dios por medio de la cruz, por medio del Espíritu Santo, de la guianza, bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Está cansado hoy día? Dígaselo al Señor. No te voy a hacer pasar aquí al frente, no te voy a pedir que levantes la mano, pero allí donde estás, entrega tu carga y entra en el reposo de Dios, porque es importante que para que avances, para que crezcas y para que conquistes, es necesario también que aprendas a entrar en su reposo. El reposo de la redención, el reposo de la cruz, el reposo de Mateo 11, 28 al 30, que es: venid a mí, los que están cargados y trabajados. Señor, esta mañana levantamos nuestras manos, levantamos, Señor, nuestra mirada al cielo. Como dice Colosenses capítulo 1, poner la mirada en las cosas de arriba. Señor, tú llamas a tu iglesia esta mañana a que descanse en ti. A que descanse, Señor, en ti. A que descanse, a que repose en las promesas de tu redención. De que a lo mejor hay escasez, hay dificultad, hay conflicto, hay luchas. Pero reposa en Dios. Y de allí todo estará, o quizás nada importará de allí para atrás. Pero entra al reposo de Dios. Señor, esta mañana dejamos nuestras cargas, dejamos nuestra mochila, dejamos, Señor, el peso que nos asedia. Señor, esta mañana venimos a ti agotados, venimos a ti, Señor, cansados, trabajados, con un yugo, Señor, que es muy pesado. Y esta mañana, Señor, descansamos en ti. Esta mañana, Señor, queremos reconocer que tú no necesitas nuestras obras. Que si bien fuimos llamados como pueblo de Dios a producir buenas obras, pero no es por obras, esto es por fe, esto es por gracia. Esto es por obediencia. Esto es por santidad. Esto es por un corazón limpio. Limpia, Señor, los hogares. Limpia los matrimonios. Limpia, Señor, las finanzas. Limpia, Señor, a la iglesia con tu sangre. Las arrugas de las ropas de tu iglesia, plánchalas. Este es tu pueblo, Señor, esta es tu iglesia, y tú la llamas esta mañana a entrar al reposo de la redención. Descansa en Dios, descansa en Él. No tienes donde recostar tu cabeza, ven a recostarla en el reposo de la redención. Es que hay dolor, es que hay traumas, es que hay heridas, hay adicciones que me atrapan, no me dejan, pero ven y descansa en Dios. Esto es un llamado al descanso de su redención, el descanso de la cruz. Yo sé cuánto pesa mi cruz, tú sabes cuánto pesa la tuya, pero vengamos a Él a reposar, porque solo a los pies de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestras vidas, solo en Él está el reposo. Él es manso, Él te recibe con los brazos abiertos y te dice: ven y reposa en mí. Solo yo tengo lo que nadie más tiene. El mundo en la actualidad, en el 2023, no entra en el reposo porque no ha creído en Dios y busca el reposo en otras cosas, que lo único que hace es agravar y cargar más la carga. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Bendice a tu pueblo, bendice a tu preciosa iglesia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, acompaña, redarguye, ministra y edifica. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento y seguimos con nuestro programa. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.